En este módulo vamos a trabajar con estadística descriptiva. Dentro de la introducción vamos a ver definiciones importantes y la importancia de la estadística en las diferentes ramas de la disciplinares. Vamos a definir qué significa estadística. Dentro de la estadística existen varios elementos, como por ejemplo decir que es el arte que realiza inferencia y saca conclusiones a partir de datos imperfectos. ¿Qué es inferencia? Inferencia se parte de que se tiene que identificar el contexto sobre el cual se va a estudiar y observar la información o los datos relevantes que van a permitirnos a nosotros determinar cuáles son las relaciones, qué datos vamos a identificar o cuáles son los datos que se van a estudiar. A partir de ellos, hacer una relación con sus antecedentes. Vamos a mirar los antecedentes, su historia, para poder relacionarlos y elaborar una información con base en esos antecedentes. Es decir, si nosotros tenemos un grupo de errores dentro de un programa y los hemos clasificado, como vamos a ver en el ejercicio propuesto, es que esa información nos va a determinar algo, nos va a permitir a nosotros tomar conclusiones. Esto es lo que es inferir. La siguiente parte era datos imperfectos. Los datos imperfectos son en general todos aquellos datos que no poseen información útil para el investigador. Tenemos que sacar y tenemos que ser capaces de excluir esos datos que no nos sirven, pero que sin embargo, si los relacionamos y los podemos identificar, se nos convierte en información útil. Para todo esto, para toda esta identificación, tanto de las inferencias y los datos imperfectos, existen métodos que nos permiten extraer esa información a partir de los datos observados para comprender mejor las situaciones que representan. Esos métodos, esas técnicas que nosotros utilizamos para los análisis de datos son sorprendentemente simples y nos permiten aprender y usar más allá del hecho de que sean teorías matemáticas. Es decir, tenemos que perder el miedo de que la estadística, aún siendo sustentada por las teorías matemáticas, sean difíciles de utilizar. Los métodos estadísticos pueden y deberán ser usados en todas las etapas de una investigación, desde el comienzo hasta el final. Existe el convencimiento de que la estadística trata con el análisis de datos. Recordemos que es necesaria el análisis de datos, la extracción de datos para nosotros poder realizar cualquier conclusión. Se dice que existe o trata con el análisis de datos porque es la contribución más visible de la estadística. Pero también existe el diseño de las investigaciones. También se utiliza la estadística para el diseño de las investigaciones. Es importante que tomemos conciencia que la elección del método de análisis para un problema se basa tanto en el tipo de datos disponibles como en la forma que fueron recolectados, y de esa forma el diseño de la investigación va a estar bien soportado. Ahora, sabemos que la estadística invade cada vez más cualquier investigación relativa a cualquier área del conocimiento. Por lo tanto, la importancia o la justificación por la que se utiliza la estadística es porque los datos y las conclusiones obtenidas de cualquier aplicación de la metodología estadística ejercen una profunda influencia en casi todos los campos de la vida humana. Se justifica desde ahí el uso de la estadística o de cualquiera de las metodologías estadísticas que sean correctamente utilizadas, o peor aún,
que sea válida. Es decir, que es importante que nosotros le demos esas características a esa justificación. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos trabajando con estos datos y con estas metodologías no siempre son bien utilizadas, porque cuando no las utilizamos bien, la aplicación incorrecta de esa información o la aplicación sí conlleva a interpretaciones erróneas. Es decir, que nosotros tenemos que saber utilizar esas herramientas para no dar lugar a errores estadísticos. Y por último, tenemos que aprender a validar, a evaluar objetiva y efectivamente la información. Es decir, que toda información que nos llega, nos tiene que permitir a nosotros analizarla, ya sea en tablas, ya sea en gráficos, en porcentajes, en tasas. Nosotros podamos evaluar e interpretar esa información para poder tener conocimiento profundo, para poder tener un conocimiento más profundo del tema. O es decir, muchas veces las personas que están leyendo la información sí tienen mucho más conocimiento que otras. Las áreas de la estadística están divididas en tres. En el diseño, que es la etapa más crucial de la información, porque es donde se recolecta y se planifica cómo se van a recolectar esos datos. Es una etapa de especial cuidado porque permite la planificación de todo el trabajo que se va a realizar, a partir de ahí, ¿cierto? Entonces tenemos dos actividades importantes que se hacen en el diseño en el diseño de la estadística, que es qué datos vamos a recolectar y cómo los vamos a recolectar y cómo vamos a planificar el trabajo de la investigación. Todos esos datos que nos permiten a nosotros, cómo vamos a planificar la investigación, nos permite ahorrar tiempo en las siguientes etapas. Y vamos a hablar de la descripción. La primera parte, la descripción, son los métodos estadísticos de la descriptiva. Es el análisis exploratorio de los datos, ayuda a presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Hay varias formas simples e interesantes de organizar los datos en gráficos que permiten detectar tanto las características sobresalientes como las características inesperadas. El otro modo de describir los datos es resumirlos en uno o dos números que pretendan caracterizar el conjunto con la menor distorsión posible. En esta descripción nos debemos preguntar, o generalmente nos preguntamos, ¿por qué no hacer esa exploración directamente? No, simplemente no se puede hacer directamente porque nosotros tenemos herramientas que nos permiten analizar la información más rápidamente. Y por último, vamos a hacer la inferencia. Entonces, aquí lo que hablamos en la inferencia estadística son aquel conjunto de métodos que permiten hacer predicciones acerca de características de un fenómeno para poder nosotros, a través de los métodos de inferencia, proponer un valor a esa información. Eso quiere decir que nosotros vamos a darle valor a la información y por último con ese valor vamos a poder estimar. ¿Y qué es lo que podemos estimar en la investigación? En la investigación podemos estimar, o en el desarrollo del proyecto podemos estimar costos, podemos estimar recursos y podemos estimar tamaños de proyectos. Dentro de las definiciones vamos a ver y a recordar nuevamente lo que es población.
Entonces la población simplemente es el conjunto de todos los sujetos o unidades de análisis de interés del estudio. A partir de ahí nosotros vamos a tomar un pedacito y ese pedacito se llama muestra. Esa muestra lo que nos permite a nosotros es sacar de aquí, de esta gran población, un pedacito que va a ser representativo de toda esta población. Y también es importante conocer y estimar unas características de la población. Para eso vamos a conocer lo que es un parámetro. Un parámetro es una medida, resumen calculada de la población. Resumen calculada de la población. Y si necesitamos una característica de la muestra, vamos a hallar un valor estadístico. Y ese valor estadístico significa que es una medida resumen calculada sobre la muestra. Estas son dos definiciones importantes que tenemos que tener claras antes de empezar con el tipo de datos. Tipos de datos son las variables de las investigaciones. En este caso, se parecen mucho a los tipos de datos que trabajamos en programación o trabajamos en bases de datos. Pero aquí vamos a dividirlos o vamos a tener unas características de los conjuntos de datos. Primero, las unidades de análisis, que es el objeto bajo estudio, o sea, es la muestra que tenemos para estudiar, ya sea personas, ya sean familias, sean países o sean regiones. Ese es el objeto de estudio. La variable que caracteriza la unidad de observación que interesa registrar lo que en el momento se está registrando. El valor que es el dominio de la variable, es decir, cuánto vale esa variable que estamos observando. Y del caso o registro, o el registro, que es el conjunto de mediciones realizadas sobre una medida observada. Entonces vamos a revisarlo desde aquí. Vamos a pensar que tenemos esta tabla con estos datos. Entonces vamos a hablar que tenemos 5 proyectos y que tenemos los nombres de los proyectos, que sería, el nombre del proyecto sería una variable, pero de por sí la variable no me da ninguna. Las actividades que realizan, tenemos una cantidad de actividades que se realizan y unos recursos que están utilizando, que son humanos y físicos, y un tiempo, y estamos estimando un tiempo de desarrollo. Si escogemos la parte azul, podemos darnos cuenta que el conjunto de todo esto, de todas estas variables, nos da un registro. Y que un valor, y que una variable, que es la variable tiempo, nos da un valor. Es decir, que la variable tiempo me va a dar un valor de 10 meses. Teniendo en cuenta esto así, no sé si lo entendieron, pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener un conjunto de datos y ese conjunto de datos, o sea, este sería la unidad de medida, y que esa unidad de medida tiene variables, está compuesta por variables, y que esas variables componen un registro y que a cada una de esas variables se le puede dar un valor. Entonces, para concluir, vamos a mirar, ya no voy a alcanzar, creo que lo voy a hacer en el otro video.